Yo me llamo Nico Zubiria. Se realiza desde el año 2018. No pasa nada. Buenísimo. Bueno, como les contaba, este es el segundo encuentro del Seminario Anual de Estudios de Género y Feminismos, Degenerando la Ciencia Política, que se realiza en el año 2018. Desde mayo hasta noviembre vamos a abordar una temática diferente junto a especialistas en estos conversatorios virtuales que realizaremos la tercera semana de cada mes. El primer encuentro fue sobre la reforma judicial feminista, el encuentro de hoy es sobre políticas de cuidado, el tercer encuentro será sobre poder y participación política femenina, el cuarto será un taller abordando la temática trans, el quinto un conversatorio sobre ESI, la educación sexual integral, el sexto será sobre feminismo interseccional y el último sobre el acceso a la IVE. Antes de arrancar y para comentarles a todos cómo sería la metodología del encuentro, primero vamos a hacer una presentación de nuestra invitada, quien se encargará de exponer y de comentar la temática, para luego abrir un espacio de debate o de consultas. Por esto, por favor, les pedimos que mantengan el micrófono silenciado y, en caso de que quieran hablar, por favor nos avisen, así nos organizamos mejor. Bueno, queríamos agradecerte, Lucía, por la predisposición y el interés de participar en este encuentro. Y para arrancar el encuentro voy a hacer una breve presentación de ella. Es Lucía Sirmi, es economista feminista, magíster en estudios del desarrollo del Instituto Internacional de Estudios Sociales de Holanda. Actualmente es la directora nacional de políticas de cuidado en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y vamos a arrancar con una consulta que te queríamos hacer sobre las políticas de cuidado en Argentina, para que nos contaras cómo eran antes, o mejor dicho, cuál era el diagnóstico con el que se encontraron al llegar a la gestión. Gracias. Primero que nada, gracias a María Belén y a las compañeras por la invitación. Estoy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, porque más allá de que me gusta siempre estar divulgando estos temas, me interesa dar con colegas de las distintas profesiones. Me pasa como economista que tenemos hacemos mucho esfuerzo para hacernos lugar nosotras, sobre todo con nuestras opiniones sobre los temas, y me imagino, porque puedo ver de afuera, que con las politólogas esto es bastante parecido. La problemática de género que atraviesa, pero además en particular hay ciertos temas, ¿no? Sobre todo opiniones, me parece que están todavía muy reservadas en distintos lugares de poder a varones, y creo que eso pasa no solamente con la economía, sino también con el análisis político. ¿Cómo encontramos nosotros? ¿Cuál es el diagnóstico con el que empezamos a trabajar en el ministerio? Son varias cosas juntas, ¿no? Por un lado, que no es que el Estado no hacía políticas de cuidado, o sea, el Estado hace mucho hace políticas de cuidado. A veces las hace por acción, a veces las hace por omisión, pero con sus definiciones de política pública, sus normativas, con lo que dice y no dice en una normativa, delinea a quién le toca cuidar, ¿no? Lo delinea en la ley de contrato de trabajo, cuando dice que los varones tienen solo 2 días, ¿no?, de licencia por paternidad. Lo delinea por la positiva, con políticas como las que llevó adelante, digamos, en los gobiernos kirchneristas, el Ministerio de Desarrollo Social, con la creación de Dirección Nacional de Personas Mayores, con la formación de cuidadores domiciliarios, con políticas de la infancia, con todo lo que se hizo de la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares en 2013, que se reglamentou en 2014, con la moratoria previsional, ¿no? La moratoria previsional que se auspició como una política para la informalidad. En la práctica lo que había adentro también era un montón de, entre comillas, inactividad, o sea, un montón de mujeres que a las estadísticas aparecían inactivas, pero habían sido amas de casa en cuidado. Lo mismo con la asignación universal. La asignación universal también fue una antesala, porque fue como un acto de reconocimiento, quizás cristalizando, pero un reconocimiento de que las que cuidan y las que tienen los actos de cuidado son las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que de ahí partíamos, ¿no? O sea, había muchas políticas de cuidado.
hechas con una perspectiva feminista, y no necesariamente, ¿no? Eso quizás es lo distinto, y eso es lo que pasó también en el medio, ¿no? Entre que dejamos el gobierno y pasaron, ¿no?, 4 años, pasó un movimiento feminista con mucha fuerza, con mucha territorialidad, con mucha organización, porque no en todos lados es así el movimiento feminista, ¿no? Con mucho nivel de organización, y hoy logra instaurar un ministerio. Y nosotros tuvimos siempre claro que teníamos que poder romper la idea de que el área de género y el ministerio de género estaba para trabajar las cuestiones simbólicas, ¿no? O sea, porque siempre aparece eso. Es como, bueno, acá en este conjunto se juntan los varones a cortar el bacalao y a definir las cosas. Ustedes, chicas, les hicimos un cuarto propio, vayan ustedes para charlar cosas de género, ¿no? Eso es como lo que siempre queremos evitar. Entonces, una cosa por la que trabajamos siempre en el ministerio es no solo por empoderarnos a nosotras como autoridad de aplicación de un tema, que no es menor, sino por empoderar a las áreas provinciales de género, por eso el ministerio es un Consejo Federal de Género, y a la vez a las áreas municipales. Entonces, algo que quizás en otro gobierno pasaba por otro lado, acá pasa por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Es con esta perspectiva que se hace. Y para mí, militar eso no es solamente militar en mí como funcionario, sino es que es respetar que acá hubo una construcción política de los feminismos que llegó a esta institucionalidad. Y que esa síntesis está en esa institucionalidad, la supera, claro que la supera. Pero ese respeto a esa autoridad es como reivindicar algo que ganamos. Si no, o sea, termina pasando a veces que me comparan en el mismo nivel de opinión, algo que definió un ministerio como cómo define algo, no, mi prima que es feminista también dice que, no, bueno, pero acá hay un ministerio, ¿no? O nunca falta el compañero, no, porque mi novia que es feminista dice que está bien, pero acá hay una construcción política, hay un organismo armado con la construcción política, no es lo mismo, ¿no? Sin ir más lejos, vengo de que hoy me expliquen así, o sea, cosas del cuidado. Entonces, no puede ser así. No, entonces, acá hay una definición política de un presidente que dijo, acá hay un Ministerio de las Mujeres y al Ministerio de las Mujeres le voy a dar la potestad de coordinar una mesa interministerial de políticas de cuidado. Es lo primero que pedimos hacer. ¿Y por qué pedimos hacer eso? Pues sabíamos que el Estado ya hacía mucho y que si nosotros nos quedamos en ese cuartito aparte, el resto de las cosas iban a seguir diseñando los cuidados, porque los cuidados tienen una cuestión muy sistémica, muy central, muy funcional al sistema económico, así que no es una cosa que moves así nomás, no es que te permiten cambiar el nombre de un cartel o no, o sea, vos tocas algo que distribuye ingresos, ¿no? Entonces, si nosotros no metíamos en esa mesa a todos los organismos que inciden en esa distribución del cuidado, no vamos a poder cambiar nunca algo que es muy central en el sistema económico. Y siempre tuvo al principio clara la ministra también la idea de que quizás la agenda de cuidados no era lo primero que aparecía en las demandas cuando asumió el ministerio, pero para nosotras, si no arreglamos eso, si no arreglamos la brecha en los cuidados, no vamos a poder arreglar la brecha salarial, la feminización de la pobreza, incluso la diferente posibilidad de acceder a un régimen jubilatorio cuando uno está terminando su etapa activa. O sea, la desigualdad de los cuidados atraviesa toda la vida de la mujer, profundiza las desigualdades entre las propias mujeres, porque hay algunas que podemos tercerizar esa responsabilidad de cuidar contratando otras cosas, ¿no? Mientras que otras no tienen ni la licencia ni la posibilidad de contratar nada de eso y se quedan en su casa cuidando, lo cual es algo bueno, pero en esta sociedad te deja afuera, ¿no? Sino también que esto es un problema de justicia social de quienes reciben los cuidados. O sea, las personas que reciben cuidados hoy en Argentina depende de que también te llevas con tu familia, cuánta plata tiene tu familia, y cuántos son, y cuántos están en tu ciudad. De eso hoy depende el cuidado, y eso es lo que no puede pasar. Entonces, para nosotros es un asunto de género, de justicia social y obviamente económico. Bueno, y ahí planteamos muchas cosas. No sé si vos tenés más preguntas, Belén, y no quiero monopolizar la palabra. No, tranquila, porque lo que seguía era esto de cuáles eran los primeros pasos y cuáles fueron las primeras acciones que empezaron a encarar desde el rol que les tocaba desde el año 2020. Sí, lo primero que hicimos fue conformar esa mesa y conducirla. Eso es importante. Esa mesa hizo acciones que son muy políticas. Para empezar,
entre todos los organismos definimos qué era para nosotros el cuidado y cuáles eran los objetivos. Eso hay un documento que se llama Hablemos de Cuidado, en el que pusimos muchísimo de eso. Y está bueno, porque entonces no es que nosotras nos levantamos un día y yo interpreté el cuidado así, no. El Estado Nacional ya tiene una visión sobre los cuidados, una visión que adhiere el Ministerio de Trabajo, que adhiere el Ministerio de Economía, y cada organismo que está en la mesa tiene una razón de ser porque está ahí. Que también fue una construcción en el tiempo, que cada uno fuera por ese quehacer, ¿no? Porque si no estamos, o sea, la realidad es que lo primero que hacen todos es, bueno, yo no, te voy a poner a mi área de género acá en la mesa. No, pero yo necesito que venga el que define las prestaciones de personas mayores. O sea, necesito el que hace la organización del cuidado. No, la otra está buenísimo, necesito que en todo caso ella sea la interlocutora para empoderarla, la que esté en el área de género. Pero necesito que vayamos al fondo de la cuestión. Entonces, lo primero que constituimos fue esa mesa, que hizo un documento que se llama Hablemos de Cuidado, y después hizo muchas, muchas acciones que pueden ver en otro documento que se llama 100 medidas de políticas de cuidado, que de hecho, ahora que me acompaña acá, lo escribió principalmente Rocío Rodríguez, que está acá, en donde compilamos todo lo que hicieron todos los organismos que tenga que ver con cuidados. O lanzar políticas, o ampliar unas que ya existían, o meterle perspectiva de cuidado a cosas que no la tenían. Por ejemplo, en el Progresar, que igual tenía antes una perspectiva de cuidado, pero Macri se la recortó, le pusimos, ahora tiene una extensión de la edad. Entonces, si vos tenés niños a cargo, podés, digamos, seguir utilizando el Progresar por más tiempo, porque ya sabemos que si te cuesta mucho más la terminalidad educativa si tenés pibes, algo tan sencillo como eso. Lo mismo ocurre con el desarrollo productivo, que ahora tiene créditos para emprender, que entre las cosas que te financia cuidar, digamos, organizar el cuidado de tu casa para poder ir a emprender. Así, con muchas, muchas cosas, tenemos ahora el anuncio de que está en estudio la cuestión de un reconocimiento provisional de los cuidados, que también fue tema de la mesa, y así sucesivamente. Para nosotros eso fue muy importante. Yo sé que a veces de afuera, y como que la ciudadanía ve una mesa y dice, ¿para qué sirve otra mesa interministerial? Pero políticamente tiene mucho, mucho sentido. Así que esa fue la primera acción. La segunda acción tiene que ver con la creación de un mapa federal de los cuidados, que es una página web en la que nosotros cruzamos la demanda de los cuidados, o sea, cuánto se necesita de cuidado, que eso se hace con las encuestas nacionales de uso del tiempo, que el INDEC está preparando la primera escala nacional, versus los lugares en donde uno puede buscar apoyo en el cuidado. En la primera infancia, en discapacidad, en personas mayores, los centros de día. Bueno, un montón de cosas que no hacen solo cuidar, como por ejemplo la escuela no es un espacio exclusivo de cuidado, es mucho más que eso, pero tiene un rol en la organización del cuidado, seguro. Así, muchas cosas. Ese mapa entonces ya cargó 40.000 lugares en todo el país, y la idea es que cada uno pueda geolocalizarse y encontrar esos lugares cerca de su casa. Además de que los organismos los miremos a escala nacional y digamos, che, en tal lugar tenés una zona crítica porque tenés mucha demanda de cuidados y muy poca oferta, ¿no? Así que lo primero es la mesa, lo segundo es el mapa, lo tercero es una campaña nacional que se llama Cuidar en Igualdad, que lanzamos en agosto, y esto lo hicimos porque veíamos también como una simetría muy grande entre un público muy chiquito, que ya estaba muy enterado de qué eran los cuidados y quería que hubiera transformaciones de un día para el otro, y el resto de un país federal que está en otro canal. Entonces, y a nosotros nos interesaba hacer una política federal y discutirlo federalmente, crear, digamos, esa concientización sobre el tema. Así que lo que hicimos ahí fue constituir parlamentos territoriales del cuidado, o sea, asambleas, digamos, serían prácticamente en cada provincia con organizaciones sectoriales que discutan cómo se cuida en la provincia hoy y cómo se quiere cuidar en el futuro. Ya recorrimos 12 provincias, nos faltan bastantes, nos falta la mitad más o menos, pero la verdad que es una experiencia más que interesante porque en cada provincia se mueven cosas distintas. En algunos lugares participan un montón las cámaras empresarias, en otros los pueblos originarios, en otros las organizaciones rurales. Es muy distinta. Nosotros queríamos como diversificar la foto de los cuidados, porque ahora lo que se puso de moda es pensar en una familia de clase media blanca, que los dos trabajan y tienen un problema de teletrabajar y cuidar. Sí, hay un problema, pero es minúsculo en relación a la diversidad de hogares de Argentina, a la diversidad del territorio, o sea, hay mucho más que eso. Entonces, por eso lanzamos esa campaña, después les voy a dejar los links,
en donde compartimos todo eso y decimos, bueno, cuidar es una necesidad, un trabajo y un derecho. Y eso tiene que ver un poco con el horizonte que nos imaginamos los cuidados, que no es un horizonte, y eso lo planteamos también desde la mesa. No es un horizonte donde, que es un modelo que circulaba mucho, sobre todo en el gobierno de Macri con Christine Lagarde, que era esta idea de que en algún momento todas las mujeres íbamos a poder ir al mercado de trabajo y dejar las responsabilidades de cuidado, ¿no? Y para nosotros el problema no es ese, porque el problema, o sea, hay muchas mujeres que eligen cuidar, nos gustaría que hubiera más varones y más otras identidades que lo hicieran. El tema es que vivimos en una sociedad donde no hay espacio para cuidar, no hay tiempo, no hay recursos, y la verdad es que nosotros como desde la economía feminista decimos, eso es lo que más conectado con la vida está al final del día. ¿Cómo puede ser que la propuesta sea que achiquemos cada vez más eso y agrandemos otras cosas que no tienen nada que ver con ese bienestar? Entonces, nuestro horizonte es que haya más tiempo, más políticas y más recursos para cuidar, y más ingresos, y más espacios para cuidar, ¿no? Más socialización del cuidado, que sea una responsabilidad de todas las identidades, pero que lo garantice el Estado, porque como es una necesidad, entonces tiene que haber un derecho. Esa es nuestra lógica. La cuarta iniciativa tiene que ver con la constitución de una comisión redactora que lanzamos en diciembre del año pasado para escribir un anteproyecto de ley de sistema de cuidados con perspectiva de género. Ese sistema lo empezamos a escribir en diciembre del año pasado, escuchamos a todos los sectores, sumamos todo lo que se dijo en todos los parlamentos y además constituimos una comisión redactora de expertas, muchas deben ser, algunas deben haber sido profe de ustedes, Leonor Faur, Corina Rodríguez Enríquez, Natalia Gerardi, Laura Pautazzi, bueno, hay un montón de compañeras. Hoy tuvimos nuestra anteúltima reunión, la verdad que fue un trabajo re interesante porque cada mundo del cuidado tiene su lenguaje, su forma de ver las cosas. No es lo mismo el mundo de la discapacidad que el de las personas mayores, que el de la niñez. Y no es lo mismo la mirada feminista sobre todas esas cosas, ¿no? Que es el elemento nuevo. Y no es lo mismo lo que requiere la economía popular en relación a los cuidados que la economía social, que el mundo de las trabajadoras de casas particulares, el mundo de las amas de casa. Y todo eso tuvo voz en este proceso, así que estamos muy contentas de ya estar sobre el cierre, dentro de los que un mes, 2 meses más de trabajo, de este anteproyecto de ley, porque necesitamos que la ley argentina diga que esto es una responsabilidad, digamos, del Estado, y que se rompa esta división del trabajo también es una cuestión de Estado, ¿no? Para eso estamos trabajando. No sé si me extendí y vos tenés más preguntas o si sigo. Yo quería hacer como una pequeña intervención, que me encanta esto que decías de que el cuidado estaba presente en la sociedad de alguna manera, digo, activamente o por el faltante del cuidado, y que el Ministerio viene como a articular un poquito eso. Hablábamos con Vi un poquito más temprano, preparándonos, digamos, para ahora, y coincidíamos en eso, de que había algunas políticas, pero que no se sabía lo que era cuidar cuando se habla de cuidado como política pública, ¿no? Y de que también tenés esta cosa que decías vos, de que todo el mundo te dice que es cuidar y que no, porque mi tío, porque mi familia, porque lo que sea, y te tratan de explicar, y no como una política pública. Me parece que no solamente el ministerio, sino que también el contexto de pandemia puso un poquito el cuidado, que ustedes ya como ministerio, digamos, lo pusieron en agenda, y después por la pandemia que terminó explotando cuidado sanitario por ahí, pero está bueno como para hacer el link desde los feminismos, y siempre volver a traerlo y, bueno, ejercitar un poquito la empatía que a veces nos falta. Sí, yo creo que ahí, bueno, cuando empezó la pandemia para nosotros fue un gran desafío porque teníamos que reorganizar los cuidados directamente, asegurarnos que los decretos y las resoluciones tuviera presente esta lógica, y bueno, y el ministerio tenía 3 meses, digamos, de vida cuando pasó eso, y la mesa 1 mes. Entonces, fue ir picando la piedra, pero bueno, eso es lo lindo, por lo menos de quien tenemos vocación pública, es lo lindo también después ir viendo la transformación, de que las cosas se vayan agregando, y bueno, finalmente tuvieron, o sea, con todas las limitaciones, el Ministerio de Trabajo tuvo una resolución para cada momento, una resolución ministerial para cada momento en relación al cuidado, metimos lo de teletrabajo con el artículo de cuidados, o sea, lo fuimos haciendo, pero a veces es difícil porque los lugares de decisión también siguen siendo a veces muchos varones que no se hacen la pregunta directamente. Y cuando no está la pregunta, la respuesta implícita es que cuidamos nosotros.
Entonces, eso fue, la verdad que es un desafío. Yo creo que hoy está más claro el diagnóstico, o sea, la gente tiene más claro que es un problema el cuidado, porque es la única parte de la economía que no se paró, o sea, lo pudieron ver. No queda tan claro cuál es la solución, me parece. Y bueno, para nosotros decimos la solución es un sistema de cuidados. Es la socialización de ese problema. Y obviamente un involucramiento igualitario de los varones en el tema. Y sí, y en el medio está esta discusión de, bueno, yo creo que, porque no pasa solamente con los cuidados, pasa en general esto, de ir sentando como institución, o sea, ¿no? Como, bueno, acá hay un ministerio que es par tuyo en hablar de este tema, o sea, que ya no tenés que hablar por nosotros, acá hay un ministerio que dice, pero bueno, después está, ya te digo, el mansplaining, o sea, a mí me pasó ya el año, no sé, 4 años, un economista que se llama Martín Tetaz, que es bastante liberal, me explicó por Twitter qué es el mansplaining, o sea, me explicó el mansplaining. Yo dije, bueno, de ahí para abajo, o sea, esto superó todo, digamos. Pero no, después me explicaron el cuidado más o menos unas 100 veces más, así que dije, bueno, esto es Que a veces una... pasa, a mí por lo menos me pasa con cuestiones bueno, yo también me dedico a la de gestión pública, pero estas cuestiones de política que todo el mundo te dice cómo hacer tu trabajo, porque piensan que es algo como cotidiano, que tienen en su ambiente, pero cuando muchas veces es esto, hay una ideología, hay un trabajo, hay un objetivo para llegar, entonces no es solamente lo propio. Entonces está bueno y me parece que por ahí esto que te decía el cuidado que se puso en agenda, es esta cuestión de que, bueno, tenemos el problema y creo que todavía falta reconocer que es un derecho y exigirlo como un derecho, no solamente ante el Estado, sino entre nosotros, como, bueno, es un derecho que me cuiden y digo, poder ayudar colectivamente al términos de cuidados, como para poder ir construyendo un poquito más también desde las bases, como para no tener, y acompañar al Estado, digamos, como ir en paralelo. Sí, yo creo que ahí es una cuestión económica, yo lo miro así, ¿no? Que es que apareció el problema, pero la gente no conecta todavía que muchos de los problemas viejos, digamos, de los que les interesaban de antes, están conectados con lo mismo, digamos. La informalidad, 1 de cada 5 personas informales es una trabajadora de casa particular. Después, nuestro problema de acceso jubilatorio ya lo probó la moratoria, está todo lleno de gente que cuida. Entonces, el desempleo también, ¿no? La pobreza cuando vos mirás la tasa de dependencia de los hogares, o sea, cuántos dependientes en el sentido de que cuántas personas que están cuidado por adulto hay, los hogares que más dependientes tienen por adulto, o sea, los hogares que tienen más intensidad de cuidado son los más pobres, o sea que la pobreza entera está conectada con eso. Y entonces ese es un poco nuestro argumento este año y en general, es como, nos tenés que dar bola ahora con esto, porque no es un problema del futuro que te estoy trayendo, es el problema que tiene ahora Argentina en ese tema, está conectado con los cuidados. Y porque lo vemos no solo por la visión de la economía feminista, que nos interesa armar un modelo económico sostenible, entonces donde cuidar sea reconocido, remunerado y redistribuido, sino también porque le vemos un potencial al sector económico de los cuidados. Que vemos que en el futuro muchas cosas se van a mecanizar, pero el trabajo de cuidado no, que las poblaciones van a estar envejecidas, o sea que cada vez va a haber más cuidado, que no es un trabajo que contamine, no es un trabajo que se vaya a la fuga del dólar, no es consumo suntuoso, o sea, tiene muchos motivos por los cuales pensar que invertir en este tema es invertir en calidad de vida, es ahorrarle gastos al Estado del futuro, o sea, hay muchas razones para pensar que además es económica, es estratégico económicamente. Yo antes de estar como funcionaria de este tema, en 2019 hicimos una campaña muy fuerte con la Comisión de Cuidados del PJ, con esto, ¿no? O sea, la salida, si la crisis está feminizada, la salida tiene que ser feminista. Y esa salida feminista es poniendo plata en cuidados, o sea, esa es nuestra lógica. Y decimos plata porque hoy para nosotras tiene un costo de oportunidad no estar cuidando. O sea, nosotras, si estamos cuidando, no estamos ganando plata en un sistema en el cual tenés que ganar plata para vivir. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil de romper. De todo lo que se visibilizó, ver la funcionalidad de nuestro trabajo de cuidado es lo más difícil. Ver que
y de hecho se ve ahora estadísticamente, porque en el último año lo que pasó es que aumentó la tasa de inactividad de las mujeres, pero en realidad lo que aumentó también al mismo tiempo, y lo vemos también con estadísticas de INDEC, es el trabajo de cuidado dentro de los hogares, o sea que nos fuimos a lo remunerado para ir a lo no remunerado, porque el sistema lo necesitaba. Cuando vos Creo te que ahí hay referís- mucho para cambiar. Perdón, Sí. cuando vos te referís a esto último es por el último año de la pandemia, que fue ese... Ok. ¿Y tenés una idea cuánto nos ahorraríamos o cuánto ahorraría el Estado si implementamos este sistema de cuidados que vos habías dicho anteriormente o cuánto sería de Sí, beneficio? hay varias cuentas de eso, porque la cuenta que tenés que hacer, o sea, por un lado el Estado a veces gasta a veces en alguna persona cuando el cuidado no estuvo antes, digamos. Aparece una problemática de todo, como hasta las adicciones. O sea, cuando vos no tuviste los cuidados que tenías que tener en el momento, después aparecen otras problemáticas, pero el Estado tiene que ir a trabajar igual. No tengo ese ahorro, pero sí lo que puedo decir es cuánto recaudaría el Estado. Hay un estudio de CIPEC, que si bien no es un espacio que me parezca que no comparto su perspectiva en muchas cosas, sí hizo un estudio muy importante que tiene que ver con decir, mira, que si vos pones tanta plata en cuidados, como esa plata va a los deciles más bajos, esos deciles más bajos tienen una propensión a consumir, quiere decir, el porcentaje de su salario que consumen es todo, mueve eso la rueda tanto que genera empleo y genera recaudación. O sea, como aumenta el PBI cuando vos invertís en eso, eso después le da al Estado más posibilidad de recaudar impuestos. O sea que algo que en el corto plazo te parece, en el cortísimo plazo te parece muy costoso, en el mediano plazo le puede dar la vuelta y traerle plata a la economía. Más en una economía como Argentina, en donde el mercado interno pesa mucho para mover o no mover la demanda. Quiero decir, para que las cosas estén bien y la rueda ruede, esta plata que se inyecta importa mucho. Y ahí lo que decía Cipec es que la mitad de que vos al final de la rueda recuperás 1,5 veces lo que gastaste, que es bastante. Y lo mismo con la lógica empresarial. Lo que vemos en general es que, bueno, de hecho, cuando Macri quiso, en 2016, cuando le preguntaron a un subsecretario de Trabajo de Macri si quería reformar licencias, él dijo, yo estoy en contra de todo lo que vaya a tocar la productividad, pensando que las licencias atentan contra la productividad. En la práctica, ¿cuál es la productividad de un varón trabajador que vuelve a los 2 días de que nació su bebé? Muy baja. ¿Cuál es la productividad que tiene una trabajadora que no tiene bien resuelto lo que está pasando en su casa con la organización del cuidado? También muy baja. Al revés, si vos tenés una política activa de cuidado como empresa, incluso capaz reducís la rotación de personal. O sea, la gente se queda por las cosas que vos tenés. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que evitar, pero en general en la economía es un mal de mi ciencia, el cortoplacismo. Con el cortoplacismo las cuentas se dan tremendo. Y bueno, ni hablar de la cuestión ambiental. Que me parece, creo que fue el ministerio que había calculado el PBI que generaría cuidados actualmente, digo, sin ninguna modificación, y si no me equivoco era la actividad económica más importante, pero invisibilizada. Sí, el cálculo, hay distintos cálculos. El cálculo oficial, o sea, el Ministerio de Economía hizo como un cálculo provisorio, y después cuando se haga la encuesta nacional de uso del tiempo de INDEC, con eso se va a hacer lo que se llama cuenta satélite, que es cuando se calcula efectivamente el aporte del PBI. Y eso daba entre 16, los cálculos dan entre 16 y 20% del PBI, es un montón. O sea, no es y si nosotros nos pasáramos a una economía del tiempo, lo veríamos más fácil. Estamos en una economía muy monetaria, ¿no? Entonces lo que no está puesto en moneda no se ve. Pero sí, es un montón para la economía. Y es un poco lo mismo que se ve en otros países, no es que es un cálculo exagerado. Así que lo que decimos siempre las economistas feministas es que ese recorte que hizo la economía tradicional tiene muchos costos. No solo para esto de decir que el cuidado no es trabajo, ¿no? Y no contarlo en el PBI y llamarnos inactivas, o sea, son muchas cosas juntas que siguen vigentes. Y eso nosotros creemos que le hace mal a todos, porque no le hace mal solamente a quienes están cuidando, sino a quienes reciben los cuidados, porque pareciera entonces que hay un mundo meritócrata en donde cada uno se crece según cómo se desarrolla en el mercado de trabajo,
y la verdad es que la gente que está cuidando, los que están recibiendo cuidados, no están en el mercado de trabajo, así que redistribuir, el Estado tiene que redistribuir siempre, y la meritocracia no es cierta. Pero además es como que te cambian los fines últimos de la economía. O sea, te hace pensar todo el tiempo que tenés que achicar esos universos del cuidado cuando tendrías que reorientarlos para que mejoren la calidad de esos espacios, ¿no? ¿Quién que quiera hacer alguna pregunta más para Lucía? Estuvimos hablando, creo que muchas nosotros. Ahí Rocío puso una pregunta que pasó a leer. ¿Hay algún porcentaje o algún dato de cuántas mujeres dedicadas al cuidado volvieron a retomar sus estudios en pandemia? Habían hecho un estudio en una consultora. No estoy segura de que, sea representativo. Algunas, pasa que depende de quién, ¿viste? Para muchas, lo que pasa es que para muchas, hay que tener en cuenta, en realidad la pandemia fue sinónimo de quedarse sin trabajo. O no se quedaron sin trabajo, pero para poder quedarse cuidando a los chicos, de repente tuvieron que decir ellas que no iban, ¿no? Entonces, creo que habría que mirarlo en ese marco. No tengo un dato exacto, sé algunos casos puntuales, pero no, con eso no puedo construir una. Lo que sí mostró INDEC, habría que mirar el último informe de INDEC que hicieron de PBA sobre el impacto de la pandemia. Lo que yo sí vi ahí es que en 7 de cada 10 hogares había aumentado el trabajo de cuidados y que todo ese extra lo habían asumido las mujeres y que ellas mismas reportaban tener más ansiedad, más depresión y más insomnio. Y este estudio que mencionabas de la consultora, ¿te acordás de qué consultora es? Así después mandamos todo en... Creo que es de Grow. Okay, Cómo crecer. A ver, acá si no me olvido. Hacer ¿Alguien una más que quiera preguntar algo? ¿Me tiene un comentario? Sí. Ahí igual Rocío estaba diciendo algo, pero no sé. Me refiero a que las clases también se dieron desde internet, por ejemplo, pero claro, hay que ver si hay otros estudios en relación a eso, ¿no? Sí, yo sé que eso permitió a muchas personas, o sea, cuando nos llamaron a opinar en el Congreso sobre lo de la ley de teletrabajo, sí o no de género, no está esta discusión. ¿Es mejor, no es mejor? Y la verdad que depende mucho, nosotros lo que decimos es no romantizar la idea, no podemos comprar un eslogan. Capaz para algunas, en determinado momento de su vida, por determinadas condiciones de la organización del cuidado, es mejor les sirve teletrabajar, te ahorra el tiempo de viaje, y para otras no. También hay mujeres que están en determinadas situaciones dentro de sus hogares, en las cuales capaz no tienen un compañero con el cual puedan compartir el cuidado, que es en la mayoría de los hogares, ya que solamente la mitad de los varones de Argentina dice dedicar al menos algo de tiempo a tareas de cuidado. Así que tenés la chance de la mitad de una de las dos caras de la moneda de que no te toque eso. De hecho, nos ha pasado con muchas compañeras de trabajo que preferían que nosotros el ministerio le pidiéramos que viniera a trabajar para poder decir adentro, che, hoy me toca a mí, no, vos quédate. Y eso es la muestra de que no es una resolución doméstica esto. Que todo lo que decidimos adentro de las casas, así como decimos los personajes políticos, lo que pasa dentro de las casas en relación al cuidado también está completamente mediado por lo que la sociedad espera de nosotros. Pues también conocemos muchos compañeros que ellos han intentado ser los que faltan para cuidar y le preguntan, ¿y tu mujer dónde está? ¿No? Entonces, hay algo muy, muy fuerte de romper y nosotros lo que necesitamos es que solo con la política pública, porque nada más lo puede hacer, los derechos sean tan igualitarios que la probabilidad de que un trabajador o una trabajadora te falte o se tome licencia para cuidar sean exactamente iguales. Cuando eso pase, no solo vas a tener mejor igualdad en el cuidado, sino que va a disminuir mucho la discriminación laboral que hoy nosotros sentimos. Eso está basado. Hoy hay discriminación laboral estadística para nosotros, porque a veces quizás no tenemos chicos y no cuidamos, pero ya al ser mujeres es la probabilidad de que, ¿no? Entonces me parece que ahí hay mucho, mucho para cambiar y se ve todavía en la tasa de desempleo que el último año siempre hubo brecha entre varones y mujeres, pero ahora se amplió un punto más esa brecha. Ahí Macarena creo que levantó la mano, así que si quieres te puedes mutear y nos haces tu pregunta. Hola, ¿qué tal, compas? ¿Cómo están? Bueno, Lucía, qué interesante esto que decís, me dejaba pensando también en, bueno, cómo empezar desde las políticas públicas y desde el discurso de lo público a derribar esta separación ficticia entre lo público y lo privado.
Lo que yo te quería preguntar es cómo están pensando la articulación desde la mesa o políticas que impliquen o que impacten en la regularización de las trabajadoras de casa particular. Porque bueno, creo que uno de los factores que inciden mucho es la alta tasa de informalidad, que si no me equivoco está como alrededor del 75%. Actualmente, y bueno, me interesaría que me des un insight sobre eso, si puede ser. Y muchas gracias, la verdad que está súper interesante, estoy chocha. Gracias Macarena. Sí, para nosotros es tan central este tema que de hecho desde un principio incluimos en la mesa interministerial AFIP. Y vos decías, ¿por qué no? Y bueno, es por las trabajadoras de casas particulares que lo incluimos. ¿Qué vemos nosotras? Nosotras vemos que bueno, venimos de un sector estructuralmente vulnerado, que se cruza con todo, ¿no? Con xenofobia, racializado, tiene hasta raíces colonialistas, digamos, la lógica del sector, es muy tremenda. Y bueno, hubo hitos, ¿no? Cuando se pudo deducir de ganancias a las trabajadoras particulares, en 2005, ahí hubo un primer salto. Después cuando se reglamentó la ley de trabajo a casas particulares, un puchín más, ¿no? Después fue muy importante, y esto es muy importante, que es que AFIP trabajó con la figura de indicadores mínimos de trabajo, que eso quiere decir, yo deduzco, yo veo tu composición familiar, y con eso deduzco, tu composición familiar, dónde vivís, cuánta plata tenés, cuántos autos, y con eso yo deduzco que vos probablemente tenés una trabajadora de casa particular que no me estás declarando. Y durante muchos años se hizo eso, que mejoró mucho. En la época de Macri se discontinuó y ahora lo está retomando el Ministerio, el AFIP, y estamos todos articulando con eso, para eso. ¿Qué es lo que vemos? Que se estancó en líneas generales. En 75, o sea, antes estaba en un momento estaba en 83, llegó a 75% de informalidad. Y ahora la informalidad bajó, pero por los malos motivos. En el último año se perdieron 300.000 puestos de trabajo de las trabajadoras de casas particulares en la informalidad. De las registradas, 20.000, o sea que cayó, pero cayó menos, pero igual cayó más que otros sectores, o sea que la verdad que venimos pensando, esperamos pronto poder transmitir buenas noticias, pero venimos pensando en diseñar cosas específicas porque es un sector que está muy jodido y que lo más tremendo es que es lo primero que a veces la gente recortó o que se relajó, ¿viste? No, bueno, porque van a estar en el IFE, nosotros adrede trabajamos con economía para que estuvieran dentro del IFE, y salimos el día 2 de la cuarentena a recordar los derechos de ellas. Aparte vimos escenas dantescas, ¿no? De famosos diciendo, no, estoy en cuarentena, y detrás han trabajado en casa particular como si fuera otra cosa que no es un ser humano que se puede contagiar. Se vieron escenas muy terribles. Entonces hicimos una campaña que se llamó Cuarentena con Derechos, recordando todos los derechos de ellas, ¿no? Tener licencia, abandonar el hogar si estaban acá adentro, porque muchas que no la dejaban salir por eso, y no era cierto, porque siempre tuvieron derecho a salir, y encima esas son las que son en general las que están en hogares de más altos ingresos, y a la vez son las que con menos derechos están, en general, las que están acá adentro, ¿no? Y además lo que ocurrió es que vos por la ley no tenés obligación a abrir una cuenta a trabajar a casa particular, y en la práctica, o sea, con la pandemia, de repente vos no podías transferirle. Hay además mucha exclusión financiera, mucha exclusión bancaria, mucho poco uso, digamos, del cajero y todo esto, pero por la propia exclusión, ¿no? No por ninguna otra cosa. Entonces, bueno, el sistema punto a punto para poder transferir plata fue muy importante, y pensando ahora más cosas para un sector que no es menor, o sea, lo decíamos antes, 1 de cada 5 de la informalidad, no es una cosa chiquita. Y bueno, creo que hay algo también ahí de romper la cultura del privilegio, que tiene que ver con la gente de los cuidados, porque hay dos lados, ¿no? Está quien sufre esa desigualdad, pero de otro lado está también quien la aprovecha. Y creo que todavía hay mucha hipocresía en relación a la contratación de trabajadoras de casas particulares, pero ese es nuestro diagnóstico, que es, llegamos a un techo, que además se acrecentó por la pandemia, así que se necesitan nuevas políticas, y bueno, en eso estamos. Gracias. Buenísimo. Ahí hay una consulta de Camila, la paso a leer. Hola a todos, quería preguntarle a Lucía
si hay datos concretos sobre los padecimientos de salud mental producto del trabajo de cuidados y si los mismos se acrecentaron durante la pandemia. Yo decía los INDEC, eso fíjense en el informe que habla de estas cosas. No lo diría salud mental, pero bueno, sí está conectado, ¿no? Después hay un montón de las problemáticas que se acrecentaron, no lo dije antes, pero en la mesa interministerial está la Agencia Nacional de Discapacidad, nosotros trabajamos un montón, y el Ministerio de Salud también, y se hicieron distintas encuestas también para ver cómo se habían incrementado las problemáticas. Pero sí, estadística general, hay una estadística, hay un INDEC, hay un informe, creo que se llama COVID, datos del COVID, y es como fue regional con llamados en todo lo que es provincia de Buenos Aires. No es una encuesta nacional, pero bueno, porque también por la pandemia tampoco se podía hacer eso. Y ahí recuerdo que hay un apartado de estos temas. Buenísimo. Yo tengo una consulta, ahí agradece Camila. Yo tengo una consulta de algo que estuviste mencionando, esto de que existe, y es todavía muy fuerte, la cultura de que las mujeres somos las encargadas o las responsables de tener que encargarse de los cuidados, y que bueno, estaría bueno esto de modificar esa cultura y de que sean los hombres o tal vez otras identidades las que puedan desarrollar el trabajo de cuidados de una manera totalmente normal y natural, o naturalizada, digamos. Bueno, no hay nada natural, pero pensaba en el tema de las licencias, que es una buena manera de hacer como esta transformación, y no sé si estuvieron pensando en otros tipos de acciones o de herramientas en relación a esto, como modificar esa cultura de que caiga siempre en las mujeres esto de la responsabilidad de cuidar. Sí, la licencia es un eje central y es algo que apareció en todos los parlamentos, todas las asistencias consultivas de la comisión redactora, y esperamos poder ir hacia un escenario igualitario en ese plano. Y después también contemplando la diversidad familiar, ¿no? O sea, todo el discurso de la economía feminista está muy heteronormado, porque uno usa estadísticas que están heteronormadas, y venimos trabajando muchísimo con la subsecretaria de diversidad, Alba Rueda, justamente para abrir un poco más el juego de, bueno, ¿cómo son los cuidados en la diversidad? Porque tampoco es cuestión de solamente adosar, ¿viste? Es mujeres y no, hay diversidad en esos cuidados. Yo mi tesis de maestría la hice justamente viendo cómo hacían los matrimonios igualitarios, digamos, para usar, o sea, crearse licencias cuando llegaba un niño o una niña a su hogar, ¿no? Por la adopción o por nacimiento. Y la verdad que encontré que, claro, como es, primero que usan un cachivache de cosas porque no tienen los derechos, ¿no? Porque está muy heteronormada la ley de contrato de trabajo. Y en la práctica usan una mezcolanza de días por enfermedad, vacaciones, bueno, lo que fuera. Y después el sistema, como te termina, aún en un hogar donde no hay preconcepto de quién le va a tocar cuidar, el sistema te termina invitando a que a uno de los dos se especialice en ese cuidado y lo reproduzca en el tiempo. Si bien lo que encontré es que va pasando el tiempo y quizás los hogares diversos son más flexibles que los hogares heterosexuales, que los hogares heterosexuales, lo que se ve es que cuanto más hijos hay, más se profundiza esa división sexual del trabajo. En estos casos no era así, pero sí se veía que la persona que había tomado las licencias o el conjunto de días de lo que fuera, es la que después perdía participación laboral y quedaba con más cuidado. Eso es lo que encontré en mi tesis. Y más allá de eso, yo creo que eso es central, porque eso es económico. Y tiene que ser igual de obligatorio, porque si no es igual de obligatorio, lo que se ve en todo el mundo es que los varones no las toman nunca. O sea, es así. El juego tiene que ser con las mismas reglas. Y otras políticas que sí me parecen importantes se tiene que ver obviamente con, esto lo venimos conversando con educación, de incluir en la ESI, ¿no? La educación sexual integral, también cosas de cuidado, porque tiene que ser muy de chicos que esto parezca como algo por la positiva. Y después tiene que ver, hay políticas, incluso en temas de recursos humanos, que tienen que ver con esto, que haya lactarios, que haya espacios de cuidado, pero también que haya un modelo de trabajo posible para las personas que cuidan. Si tu empresa
todas las reuniones importantes pasan a las 7 de la tarde, entonces las que cuidan nunca van a estar ahí. Y el día que le ofrezcan un cargo a alguna de ellas, a decir, no, porque yo ya veo que es 24/7, yo no voy a poder estar y me autoexcluyo. Entonces, yo creo que la política de horarios también es muy, muy importante, y lo diría para todo, mira, ni siquiera solo para el trabajo, incluso en la militancia, ¿no? Y lo digo también como militante. A veces la militancia se te propone una cosa de entregar tu vida, y la verdad es que cuando vos tenés tu familia, tenés que cuidar a otras personas, no podés hacer eso. Entonces yo milito también por vidas dignas de ser vividas, o sea, y eso implica que haya horarios, límites para uno poder ser un ser humano en otras cosas, digamos, ¿no? Porque si no, es un modelo que solamente los varones son los que después se transforman en los referentes y los que lo pueden sostener. Totalmente, totalmente. Acá tenemos otra consulta, la paso a leer. Hola a todos, quería preguntarle a Lucía si hay algún tipo de plan a futuro de acuerdo al diagnóstico al que se ha llegado en estos 2 años de pandemia, o alguna potencial medida que nos ayude a mejorar la situación a futuro. Muchas gracias. Sí, principalmente nuestro caballito de batalla es la ley esta que les comenté que estamos preparando. Eso es lo principal. Obviamente que no va a tener que ser discutida en el Congreso, ¿no? O sea, que esto va a llevar un tiempo, pero también creemos que esa discusión es la que después enriquece y transforma. Después hay muchas cosas que se fueron desencadenando en las provincias, en función de que pasó la campaña, de haber visto la mesa nacional, y eso es importante porque muchas cosas que tienen que ver con la educación y con la salud, que son 2 mundos conectados con el cuidado, en este país federal son responsabilidades provinciales o incluso municipales. Pero hay cuestiones troncales que ya están andando. Por ejemplo, ya se están construyendo 300 espacios de cuidado infantil en todo el país, 500 ampliaciones de sala, porque es importante que haya más cuidado infantil. En el mundo de las personas mayores queremos ir a un mundo en el cual no sea esta cosa tan dicotómica que es o te puedes cuidar solo y estás en tu casa, o te mandan a una residencia. O sea, hay muchas más cosas en el medio. Tenemos que poder hablar de la fragilidad, en el caso de las personas mayores, más allá de la discapacidad, que es una cosa distinta. En el mundo de las personas con discapacidad nos interesa que se les pueda respetar sus derechos a cuidar a las personas con discapacidad, que eso es algo que marca siempre Andis. Muchas veces, si vos tenés una discapacidad, no te dejan tener la tutela de un niño o una niña. Eso es muy duro, muy tremendo. Entonces ahí hay muchas cosas para cambiar. Y en el medio, además, muy importante que estamos trabajando para que Obras Públicas tenga siempre, como una parte de su presupuesto, un compromiso con la infraestructura de cuidados, ¿no? Y esto es importante porque si no, como dice Sen, a veces se hacen obras que deciden los varones que van a usar los varones, pues también no hay nada de cuidado. Entonces, para nosotros esto es importante. Buenas, ¿qué tal? Tengo una pregunta. No sé si me puedo anotar, perdón que no prenda la cámara y demás, y tal vez si repito algo porque estoy trabajando mientras estoy escuchando. Quería preguntar si dentro del proyecto de ley o dentro de alguna medida o política que se piense desde el Estado, está contemplado o está contemplada la identidad de género de las personas que tomarían esos lugares de cuidado. Por ejemplo, digo esto, se abren no sé, digo, espacios dentro de los lugares de trabajo para cuidar chicos más chicos o algo así, y se piensa en la diversidad en términos de identidad de género para tomar esos trabajos, para quienes van a como reemplazar a la persona en la tarea de cuidado, ¿o? Sí, es un objetivo no reproducir la feminización de sus trabajos cuando pasan de no remunerados a remunerados. A veces es más fácil pensarlo que escribirlo, eso, porque también es difícil, porque al mismo tiempo es una fuente de trabajo para las compañeras, entonces vos no te vas a poner re exigente, decir, no, quiero que sea mitad y mitad, porque a la vez es el laburo que tenemos. Entonces ahí tenemos una tensión entre el presente y el futuro. Yo creo que siempre que se busque, uno puede trabajar con cupos inversos, incluso. Si yo voy a querer que el 10% sea varones, voy a querer que el 15% sean personas trans. Voy a querer, que esto también lo vimos, que un porcentaje de las cuidadoras sean personas con discapacidad, ¿no? Se vea, y ese es el horizonte. Cuesta mucho, y esto lo digo sobre todo escuchando la experiencia de compañeros de la mesa que vienen a trabajar de antes, sobre todo formaciones en cuidado, y lo que aparecen son todo el tiempo mujeres, y yo creo que ahí es como
es como un círculo virtuoso, porque si vos empezás a remunerar mejor ese sector, probablemente ahí aparezcan otras identidades también, particularmente los varones, a ese sector. Así que es como, ¿qué viene primero? ¿No? Pero sí, para nosotros es muy importante que no, pues también lo que hubo en esta pandemia, por ejemplo, fue una romantización del cuidado comunitario. Nosotros también queremos que haya varones sirviendo la olla y mujeres en las mesas de decisión de las organizaciones sociales, que muchas veces no están. Muchas veces los voceros de esas organizaciones siguen siendo varones, que hablan de problemas muy feminizados, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un objetivo también dentro de la ley eso. Buenísimo. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta, comentario, recomendación? Aceptamos cualquier cosa. Pues mandamos todos los archivos, informes y demás compilados con el video por si lo quieren volver a ver también. Para que lo tengan todo a mano y que se tiran un montón de datos muy, muy interesantes. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bueno, entonces me parece que podemos ir dando el cierre, así todos nos liberamos y seguimos con nuestras vidas en pandemia, pero bueno, muchas gracias Lucía, la verdad estuvo súper interesante. Cuidados a mí es un tema que siempre me encanta y siempre machaco un poquito para que esté y le demos un poquito más de atención, así que desde Generando estamos todos súper contentas de que lo podamos meter y que te tuvimos a vos para participar y que nos contaste un montón de cosas súper interesantes. Gracias a ustedes, cuenten conmigo para lo que necesiten, nos escriben a cuidados@mingeneros.com.ar, podemos compartir materiales de la campaña, de lo que quieran, para cualquier materia, para lo que quieran, y bueno, y que sea ley. Gracias, vamos a seguir militando para que haya más leyes feministas, así tenemos toda la Constitución, todas las leyes que tengan identidad de género. Totalmente, ahora vamos con el sistema integral de cuidados, así vamos. Exacto, hasta eso no frenamos, y ahí tampoco vamos a Y frenar. ahí tampoco. Claro. Bueno, muchas gracias a todos, nos vamos a ver el próximo mes con otro tema, pero siempre estamos disponibles en redes o mail o lo que sea para seguir discutiendo y seguir construyendo colectivamente, así que un saludo para todos y nos vemos pronto. Gracias a ustedes, chao, chao.